¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Bienvenidos a Penagos TD. Hoy vamos a ver cómo hacer varios tipos de cielo, que es un elemento fundamental en casi cualquier perspectiva o paisaje. Espero que se diviertan, espero que se la estén pasando bien en esta cuarentena o en este desconfinamiento. Vamos a echarle todas las ganas y vamos a divertirnos, ¿sale? Lo primero que debemos de analizar es qué tipo de cielo queremos hacer o cuál es la función de ese cielo dentro de nuestra perspectiva o dentro de nuestro cuadro. Si se fijan, es un cielo que es como muy brumoso, muy etéreo, que su única función es que contraste con el elemento que es el principal, que le dé más jerarquía y que ayude pues a esa composición en cuanto a profundidad y contrastes de luces y colores. También tenemos este otro tipo, que es un cielo ya más nocturno, más dramático, con algunos tonos amarillentos, contrastados con los azules oscuros, y que ayudan igual a esta luz que se genera aquí a enfatizar este elemento que es como el principal, ¿no? En la composición. Sin embargo, puede haber alguna cuestión interior, ¿no? Un espacio interior en donde el cielo simplemente es un complemento, te insinúa algo, te insinúa un paisaje por esta ventana, pero no tiene ningún predominio, simplemente es un complemento como lo sigue siendo este elemento, ¿no? Y claro, por supuesto tenemos cielos más dramáticos, ¿no? En donde el color te está hablando ya de una expresión más lúgubre, más caótica, ¿no? De hecho, en su ejecución, en su manufactura, este cielo pues es como pintado un poquito más seco y mezclado a veces con una acuarela más húmeda para dejar estos brillos, estos contrastes, estas líneas que se alcanzan a ver, que acentúen más ese dramatismo que se quiere expresar. Y bueno, claro, también puede haber cielos como más de primera mano, más expresivos, en rayar directamente a veces con el mismo tubo de acuarela, ¿no? Con el pigmento líquido, o también se puede meter algún pigmento sólido, pues diluido. Pero la idea es que la expresión de este fondo ayude a contrastar este elemento tan brillante, tan pulcro, tan limpio y se genere esa dualidad entre la sencillez o la relativa elegancia que pueda tener esto contra lo más burdo, pues, ¿no? Que es ese cielo. Y por supuesto está este otro cielo que habíamos hecho de croquisito en una sesión pasada, que es como muy de primera intención, dejando grandes áreas de blancos, ¿no? Para que quede el brillo y que se insinúe simplemente el cielo a través del color y algunos contrastes y degradados. Muy bien, empezaremos humedeciendo el papel con una brocha y bastante agua para que el color de la acuarela pueda fundirse adecuadamente. Empezamos entonces con un pincel más delgado y le agregamos azul de Prusia. Vamos generando una especie de caligrafía, una textura, dejando algunos espacios en blanco, que le van a dar la luminiscencia del cielo, un cielo más vaporoso, por así decirlo. Y vamos a enfatizar la bóveda celeste en la parte superior, más oscura todavía, para que nos dé ese efecto de concavidad que tiene la bóveda. Le podemos agregar diferentes tonos de azules. Podemos agregarle más oscuridad. Nos vamos hacia las orillas con ese tono oscuro y fíjense cómo en el centro se va generando esa luminiscencia que estamos buscando. Podemos agregar más agua al color y se diluye. Y entonces lo vamos difuminando. Es importante generar matices. Entonces vamos metiéndole un poquito de violeta, o pueden probar con algún otro tono para generar esos matices y dejamos el papel secar. Muy bien, aquí ya tenemos un papel que está bien seco. Ahora vamos a empezar a trabajar sobre las tonalidades del cielo. Vamos a enfatizar la oscuridad en la parte de arriba de la bóveda celeste. Y empezamos aplicando color azul de Prusia. Vamos generando textura, movimiento de la mano. Aquí el papel está en seco, acuérdense. Entonces lo único que tengo para trabajar como humedad es la gota que deja el pincel. De ahí la voy moviendo.
La voy distribuyendo, la jalo hacia un extremo, como quiera yo hacerle. Y enfatizo esa oscuridad de la bóveda celeste en la parte superior. También podemos trabajar del otro lado, el lado derecho. Antes le agregamos agua con el spray para que ahora sí los colores empiecen a fundirse. Podemos dejar las aristas del trazo duras o cortadas, siempre y cuando esa sea nuestra intención. Aquí ya estoy dejando, por ejemplo, una parte con una pincelada dura, pero en general uno la empieza a trabajar como acuarela húmeda. Le agregas agua con el spray. Y sigo desvaneciendo, sigo trabajando. Fíjense cómo ya la luz que se genera en el centro del cielo lo hace más interesante. Lleva nuestro punto focal hacia esa parte. Delimito muy bien lo que es el área de arquitectura y mientras el papel esté húmedo y brillante se puede seguir retrabajando, agregando un poco más de color. Si el papel se seca ya no se puede. Aquí ya está más o menos seco el color. Yo creo que ahí lo podemos dejar. Es muy importante que vayan dejando luces, ¿no?, en el cielo, que les dé ese contraste. Genera un poquito de profundidad en la parte de arriba de la bóveda celeste, un poco más claro hacia el edificio o hacia el cuerpo que estén dibujando. Pues pueden experimentar, diviértanse, échenle más agua, pueden pintar con diferentes tipos de azules, más o menos como lo vayan ustedes sintiendo. Yo creo que aquí le dejamos para este tipo de cielo y en otras sesiones empezaremos con esta parte de los volúmenes arquitectónicos. Hasta luego y si les gustó denle like y si quieren suscribirse al canal, bienvenidos.